De nunca acabar, podría ser el título de una saga, la saga de las rencillas que se van sosteniendo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y que amenaza convertirse en una verdadera pesadilla para todos nosotros. Estas imágenes que ustedes tienen en pantalla dan cuenta de uno de los peores episodios de esta seguidilla, que es el que se vivió el viernes. El viernes la ciudad se convirtió en una trampa para el que andaba pretendiendo manejar un auto, desplazarse por la ciudad, como consecuencia de un corte que tenía un reclamo que es atendible, un grupo de la gente de la Villa 31, sobre todo mamás y chicos, que estaban demandando por 2 micros escolares. Pero a decir verdad, este corte que se plantó en la mañana demandó prácticamente todo el día para ser destrabado. En el medio no se sabía bien qué pasaba. Entre la impotencia de resolver el problema y lo que parecía una estrategia para generar más tensión en la ciudad, el día fue una verdadera pesadilla. Lo que hay que decir es que parece ser solo un anticipo de otras que se vienen. Si uno observa la escalada muy fuerte que hay, no solo de cruce de declaraciones, sino básicamente de hechos entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Nadie sale indemne de todo esto, esto es lo que hay que tener claro, como tampoco de las tensiones que genera el traspaso del subte. Hay que decir que perdemos todos, pero básicamente pierde la política, la generación de estos escenarios de infierno donde no se sabe bien por qué no se logra resolver ni de un lado ni del otro las situaciones, nos van ubicando a todos en la memoria de un tiempo que uno no quiere recordar, que es el 2001, y básicamente de un eslogan que por lo menos los que queremos la democracia no queremos ni siquiera repetir en cámara. Hoy vamos a hablar del tema del momento, que es el del traspaso del subte, y lo vamos a hacer en el contexto de todo un debate en relación a la cuestión del transporte, que es lo que está en juego. Pero no queríamos dejar de hacer referencia a esta situación porque es el telón de fondo, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Un programa diferente porque no vamos a tener un entrevistado o varias entrevistas, sino un debate entre todos. A ver, ¿quién abre el fuego? Yo hago una pregunta muy lineal. ¿De quién es el subte? ¿De quién es el subte hoy? Hoy, ¿de quién es el subte hoy? El subte fue y sigue bajo el dominio y el manejo del Ejecutivo Nacional. Si me permitís un segundo, me gustaría introducir cómo fue que empezó esto, con un pedido de un esfuerzo por parte de la señora Presidenta, dirigida al jefe de gobierno, y en función de eso, la constitución de una mesa y un establecer un plazo de 90 días para avanzar con ese eventual traspaso. Al poco de andar en esa mesa de negociación, se fueron poniendo diferentes palos en la rueda. Recordemos el retiro de la Policía Federal, el caos que se produjo con ese retiro, y el recorte de subsidios, una serie de elementos que poco ayudaron en pos de llegar a ese acuerdo. Pero la verdad es que tenemos toda la intención de hacer todo lo que sea posible, teniendo como único objetivo, lo que no podemos perder, es que son los usuarios, los vecinos, todas las personas que utilizan el sistema de subterráneos, que no solo comprende a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sino al de la provincia y de otros lugares. Concretamente, tal cual está planteado por el diputado García, acá hubo un convenio firmado por el ingeniero Macri el 3 de enero, en donde se comprometió la Ciudad de Buenos Aires a trabajar para que el traspaso del subte, del servicio de subterráneo que utilizan 1.600.000 usuarios, esté en manos de la Ciudad de Buenos Aires, como lo reclamó desde el 2007 en su primer campaña, 2011 lo ratificó, y como lo ratificó 48 horas después, aumentando el 127% la ficha del subte. Entonces, para esas 48 horas, que tenían 90 días para poder discutir, con un traspaso de 360 millones de pesos respecto de los subsidios que el gobierno nacional se hacía cargo, por lo tanto, el jefe de gobierno no asumió la responsabilidad política y no está en condiciones de asumir esa responsabilidad política, y se esconde una responsabilidad política un jefe de gobierno que fue votado por el 63% de la población, y es a esa población a la que tiene que responder, no esconderse y sacarle el cuerpo. Para aclarar cómo es el tema, no es un convenio lo que se firmó, está bien que discutamos políticamente, pero vamos a darle propiedad a las palabras. No es un convenio lo que se firmó, es un acta acuerdo, que no es lo mismo que un convenio.
donde nosotros ratificamos lo que se firmó en el 373 y después en el 2000. De todas maneras, yo creo, y creo que ustedes piensan lo mismo, a la gente le interesa un bledo. ¿Quién firma? ¿Quién es el que está? ¿Si es interjurisdiccional? ¿Si no es interjurisdiccional? La gente lo que le interesa saber es ¿cuánto vale el subte? ¿Si es seguro? ¿Y quién es el responsable? Entonces, nosotros, en el debate que tenemos que dar, le tenemos que hablar de cara a la sociedad. Dejar de tirarnos por la cabeza decretos, firmas y todos, y firuletes y artimañas que el gobierno es propenso a eso, ya lo ha demostrado con los docentes, de llevarse los panzazos a decirle esto es lo que nosotros tenemos y si no les gusta, vayan a otro lado. Entonces nosotros tenemos que decir a la sociedad qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el gobierno nacional se quedó sin dinero porque 10 años de subsidios y de fiesta sin inversión, tenemos una producción hoy que no tenemos más dinero. No hubo dinero, hay dinero para fútbol para todos, hay dinero para TIC, hay dinero para aerolíneas argentinas, pero no hay dinero ni para los trenes, que lo va a explicar mejor seguramente Pino, no hay dinero para los trenes, ni hubo, y no hay dinero para los subtes tampoco. Entonces, nosotros tenemos que explicar a la sociedad que nosotros defendemos y todos los que estamos acá tenemos que defender a los porteños. No podemos asumir ser responsable de un subte que tiene 100 años los vagones. No podemos ser responsables de un subte que tiene más de 20 años de inversión. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que tener la responsabilidad, como bien dice Nena, tenemos que ser responsables de saber qué es lo que asumimos. Y ellos tienen que ser responsables de decir, señores, les entregamos el subte, acá le pagamos lo que nosotros le debemos, la deuda que nosotros tenemos de 1.323 millones de dólares, y acá ahora, ustedes son los dueños. Pregunto algo, ¿cuándo, sí, cuando se recibió, comenzó este operativo de traspaso, este tiempo de traspaso, ¿estaba claro cuál era el dinero que tenía que dar el gobierno y poner el gobierno? Sí, y está se claro. ¿Está claro? Son 1.323 millones de dólares. Mónica, vamos de a uno. A ver. Está puesto en ese, si no lo quiere llamar convenio, acuerdo que luego en 90 días iba a plantear, que el gobierno nacional ponía los 360 millones de pesos, que era el 50% del subsidio del subte. Acá, además de todo esto, lo que tiene que hacerse... Eso es lo que la es deuda el subsidio para sostener la tarifa. Y la deuda, eso sí, eso es ¿Qué pasa deuda con el otro tema? Pero ¿Que la deuda estaba o no estaba? lo que nosotros preguntamos, La deuda existe, lo que se error de pregunta a los la gente, Sí. perdóname, Ahí vamos, Roy. terminamos con ella, vamos a Sí. cortina. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué a las 48 horas, sin hacer ningún análisis de esto, aumentó el 127%. La deuda Y existe, también no tendrían existe. que explicar Esa es la por qué ellos dicen que hoy necesitan 1.200 millones. ¿Qué es lo que pasó con los 475 millones de dólares? A ver, Que en el nosotros 2010 necesitamos los 1.200 plantearon millones de dólares. que en el Esa es la 2010 pregunta. endeudaron a la ciudad de Buenos Aires y no invirtieron en el subte. Hoy estuvieron un tiempo en el Mónica, gobierno de la nosotros ciudad, necesitamos los 1.200 estuvieron millones de otro dólares. tiempo Esa es la gran en mentira, AUSA y la no gran se mentira ha de invertido que en Esta el discusión, subte. Nosotros lo no estamos que- los 1.200 millones de A ver, dólares. Mónica, Nosotros esta- estamos la diciendo, escuchamos y vamos a tiene esta discusión. 1.323 millones de dólares de deuda. Lo acaba de decir él, que lo acepta, sí, lo existe. Cuando uno traspasa algo, lo tiene que traspasar sin deuda. Nosotros nos hacemos cargo Esta del futuro. discusión lo que El refleja, pasado es Mónica, el kirchnerismo. esta Eso discusión estamos lo que diciendo. refleja, Cortina, a Mónica, es el bochorno que están presenciando en este momento miles de argentinos, porque no son solo porteños los que usan los subtes. El Poder Ejecutivo Nacional, durante 8 años, le negó la autonomía a la ciudad en materia de subtes. En esta etapa autodenominada de sintonía fina, porque se quiere sacar de encima los subsidios, le tiró por la cabeza el subte al gobierno de la ciudad, ¿no? Esto hace el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad es cómplice de eso, porque viola el artículo 75 de la Constitución, que es muy claro, en donde si a vos te transfieren de nación a una provincia o a la ciudad, lo tienen que hacer con todos los recursos. Y Macri aceptó 360 millones solamente un año. Y lo primero que hizo fue aumentar la tarifa. Y si vos querés, porque vos has informado muy bien lo que ha pasado con la tragedia de Once, como muchos periodistas, si vos querés saber la precariedad del Estado argentino, lo que ha firmado el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, yo te voy a dejar la copia de este bochorno que ha sido el acta. El acta, Mónica, son 5 artículos, ¿sí? De los cuales 3 artículos, lo único que le interesa al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad,
es un criterio economicista, la tarifa, el subsidio. Nada de control, nada de seguridad, nada de la calidad del transporte. En esa hoja está lo yo que te la se voy a firmó dejar, en el esto ustedes traspaso. lo tienen que informar. Esto ustedes lo tienen que Nosotros informar. también tenemos cortina. Permiso. Aclarar una Nosotros cosa. también tenemos Esta es la vergüenza que ha Nosotros firmado también el tenemos copia, macrismo y A el ver, si gobierno Jorge Pero él nacional. lo va a explicar un poco mejor. A ver, me gustaría explicar porque si no, digamos, es ¿Pero lo fácil. firmaron o no Es lo fácil. firmaron? Roy, yo te ¿Lo escuché, firmaron dame un o no lo segundo. firmaron? Escuchándolo, Roy. Cortina, por favor. Lo que te digo, pues si no es, escuchar. digo, por ahí nos conviene poner un poco menos de énfasis en los calificativos cuando resultan, por lo menos para mí, apresurados. Justamente lo que te explicaba el diputado García tiene que ver con la suscripción de esa acta. Esa acta que vos tenés la tengo también acá. Y justamente habla de lo que venimos insistiendo. Es un acta en la que se dispuso justamente el plazo de 90 días para avanzar en los detalles que requiere, con responsabilidad, No, señor. el traspaso de subterráneos. Ustedes resignados las Roy, partidas que les yo ya te correspondían. dejo, Roy. A ver, No, bueno, pero entonces, yo con todo respeto, yo no te estoy No, bueno, pero- insultando. Esto es lo que Simplemente dice- a ver, no puedo tanto es aceptar. así, tanto es así, y yo hago hincapié en lo que Tenés vos que tener el decís. artículo 75 de No, la no, es que te lo Constitución, quiero leer dice. especialmente porque vas a tener un rol muy importante en esto, en función de cómo siga avanzando. Digo, no quiero entrar a discutir, lo que sí está claro es que ni cualquier posición política en cualquier partido puede dejar de desconocer lo que establecen las normas. Sé que se puede tornar un poco aburrido. Ahora, claramente, como vos señalás, el artículo 75 de la Constitución Nacional, ¿Y que por van a qué tener que firmaron? aplicar ustedes, prevé en todos los casos, Sí. desde la Nación, y no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino para el resto de cualquier provincia, que siempre que hay traspaso de funciones, competencias, servicios, obviamente tiene que haber la respectiva asignación de recursos. Cosa que no pasó en este caso, y está bien que no haya pasado, porque no hemos terminado ese proceso. No hemos terminado ese Ustedes proceso. Era son- un principio para avanzar en esa cuestión. Ese es el primer Ustedes tema. lo aceptaron. Y A en ver, función de eso, ustedes lo aceptaron. no lo aceptamos, Y Roy, ustedes en ahora función están de los aterrados momentos por lo que pasó en establecidos. Ok, a ver, Delia no parece habla. A ver, la- ¿qué quería decir? Primero que me parece que la primera pregunta que hacías, Mónica, de quién son los subtes. Los subtes son de la ciudad y no hay ninguna duda. Están registrados y patrimonialmente depende del base que es la Sociedad del Estado Subterráneo de Buenos Aires. Los subtes son de la ciudad. Antes qué del firmamos proceso, algo si ya eran de la ciudad? proceso de No se entiende para qué se firmó el acuerdo. Sí, perdón, Ser pero a de la ver, ciudad. déjenme decir algo. Cuando yo pregunté de quién son los subtes, dije quién es el responsable operativo y el responsable civil y penal de lo que ocurre en los subterráneos en este día de hoy, el de mañana, el de Pero pasado, hasta que por termine supuesto que es toda el esta gobierno trifulca. nacional. Por Sí, algo hay el una gobierno mesa de nacional negociación. Está clarísimo. Si no, ¿para qué vamos a firmar un acta En el acuerdo? proceso de transferencia No tiene de ningún los subtes sentido. hay distintos pasos. Hay un hecho político, que es una relación entre un gobierno nacional y un gobierno de la ciudad, que tienen que acordar, que no están acordando, todo lo que significa el traspaso de la ciudad. Pero ¿para de qué un va a haber un servicio traspaso que si es del solamente gobierno de la ciudad? Delia? No tiene Por la- otro lado, Claro. en el mismo acta que firmaron, Nación y Traspasamos algo que Ciudad, es nuestro. Nación y Ciudad, nombra claramente normativas anteriores, como es la concesión que está dada a Metrovías y la ley de la ciudad del año 2000, que aceptó y ratificó el decreto nacional del año 99 de aceptar los subtes. No es es decir, así. la ciudad ya No es tiene así. norma, la ciudad ya No es tiene... así. Pero, Bueno, Se es llama así. la ley acá. A ver, la no ley nos dice- trabemos pero tampoco escuchame, en todo lo que esto, pasa- porque la realidad es Pero- que Hay una ley que la dice realidad es que el claramente. gobierno nacional manda al Congreso y el Congreso tiene el gobierno nacional tiene mayoría Sí. en el Congreso y se va a aprobar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pero se No, va a pero aprobar. después no se va a aprobar en la Pero la legislatura y viene pregunta- la Corte No Suprema. tiene que Mónica, lo que aprobarlo te decía en el la diputado legislatura. Cortina es Tiene que cierto, aprobar la es un proceso que legislatura. involucra No, muchos pero- poderes. Claro, claro, No no solamente a los Constitución. ejecutivos. Bueno, de a uno y por orden. Bueno, La te pregunta, insisto, me tengo que poner en el lugar. Yo no estoy tomando el subte todos los días, pero la mayor parte de la gente toma subte, hay un montón de gente que toma subte y el que sube a un subte necesita saber a dónde sube y bajo el control de quién está. Por eso pregunto, ¿se trata en el Congreso? Supongamos que se aprueba, ¿lo tiene que tratar la legislatura? Absolutamente. No. A ver. No, porque lo que mandaron al Congreso es una ley que no trata A de esta la altura ya vamos a Mónica. resignar A ver, las facultades que le corresponden y particularmente te lo menciono a vos como Claro, diputada. vos sos digamos. diputada de la ciudad. Pero A ver, yo soy de a ver, la ciudad déjame y defiendo una la sola ciudad. aclaración, porque si no Además, terminamos Macri en ni envió a la legislatura la Perdón, documentación va a todavía, tener ni que la tomar envió. intervención con el acta, con el convenio que decimos nosotros en su oportunidad será el Congreso Nacional. Obvio corresponde, como decía el diputado Roy Cortina, porque lo establece el artículo 35 de la Constitución Nacional. Tiene que tomar intervención a la legislatura, obvio y corresponde, porque lo Y establece después la ir a la Constitución. Corte Suprema. Y claro,
Mónica, Y después es que va a no la es- Corte Suprema, pero no porque es, la- ¿Por qué? no es un tema nuevo. Si hay dos Hace votaciones 3 años se distintas, sí. traspasó. A ver, Este Mónica, esquema Era de votación. salud. lo Si que hay votación Hace 3 concretamente años se nosotros, más traspasaron allá de todas las competencias cuestiones, y ¿por se qué hizo hoy? respetando ¿Por qué hoy? De a uno, lo que de a establecen uno, las de a uno, constituciones? de a uno. Hace 3 años, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, un poco en el 2004 fue, ya se sentaron y se pusieron de acuerdo. ¿Qué se dispuso? El traspaso de competencias penales. ¿Qué se decía? Hay 14 delitos que de ahora en adelante van a ser de competencia de la ciudad. ¿Hubo un convenio? Claro que hubo un convenio. ¿Cómo se hizo operativo ese convenio? ¿Cómo establece la Constitución Nacional de la Ciudad? Primero fue ratificada en el Congreso y después, a posteriori, ratificada en la legislatura. Es ni más ni menos que el mismo proceso. No se modificó ni la Constitución Nacional acá ni de la hay- A ver, ciudad. vamos a Por darle ende, la va a corresponder que palabra a intervengan las Ovidio. dos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad bastante interesante frente a nosotros, porque esto ahora va al Congreso de la Nación, como justamente explicaban, y allí lo que tenemos que hacer es aplicar la Constitución, o sea, coincido con Roy plenamente, y la verdad que la Constitución no te deja mucho margen. El artículo 75 establece que cuando se transfieran recursos, o se transfiera alguna, digamos, alguna competencia o servicio, hay que transferir los recursos respectivos. Esto ya lo hicimos nosotros como diputados, creo que Roy era Pero que diputado en el conmigo medio es una también, concesión, y no hemos es lo transferido justamente algunas cuestiones, algunas facultades de persecución de ciertos delitos. Hicimos una ley que transfería con los recursos. Con lo cual me parece que estamos metidos en un embrollo bastante grande, que vos bien decís, Mónica. La gente mira esto con bastante preocupación y creo que tenemos una gran oportunidad de justamente en el Congreso decir, bueno, apliquemos la Constitución, transferimos los subtes a la Ciudad de Buenos Aires y determinamos qué recursos vamos a transferir. Recursos que son para el funcionamiento diario y para el pago de infraestructura necesaria para ponerlos en condiciones, porque digamos, nadie puede negar que los subtes están mal, igual que los trenes. Entonces me parece que si somos gente civilizada, con sentido común, posiblemente en el Congreso de la Nación logremos una buena ley. Y si es una buena ley, esa ley va a ser ratificada en la legislatura. Yo creo que no hay que perder esperanzas, no necesariamente esto se va a judicializar. Por ver, lo cual Pino. aprovechemos este momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, Pino, que es Sí. diputado. No, nacional. indudablemente el Congreso Nacional tiene que tratarlo, pero recordemos que existe la ley Cafiero. El artículo 6 de la ley Cafiero es clarísimo. Los puertos, la Policía Federal, los subterráneos, jurisdicciones, foros de la justicia, etcétera, y dice explícitamente que deben ser, debe cederse con todos los recursos presupuestarios. Nosotros vamos a plantear una modificación a la ley Cafiero para que la ciudad autónoma tenga todas las mismas prerrogativas exactamente que todas las demás provincias. Ahora, esta historia, la verdad, si nos encerramos en este debate que puede ir para largo, porque esto no creo que se resuelva en la corta, el asunto es pensar en el usuario. El asunto, no podemos dejar de decir que durante tantos años se hizo poco o nada por los subterráneos. Pensemos que la primera línea se hizo en 1914, del 11 al 14, la línea A, que en el año 1929, empezó la construcción de las líneas B, C y D. Se hicieron en 3 años y de ahí saltamos a esta década donde no se cumplió ninguno de los planes de reactivación del subterráneo. Mire, Mónica, no fueron capaces ni de extender la línea C 500 metros para llegar a la terminal de ómnibus. No fueron capaces de construir 2 kilómetros para unir la estación de Belgrano Sur, que es la estación Buenos Aires, con la estación Constitución, para que toda esa masa de 60, 80 mil trabajadores que llegan del sudoeste se engancharan directamente al servicio. Pero eso le corresponde a Macri, eso le corresponde a la ciudad. Ningún Porque gobierno los planes de nacional, inversión ningún gobierno nacional durante 70 años. No, yo no terminé todavía. No, yo no terminé. Lo que básicamente le corresponde a todos es lograr un consenso y ponerse de acuerdo. No, pero porque por la eso se va a verdad discutir es en el Congreso y Mónica, tienen que ir los diputados en el Congreso a a la discutir que le eso. corresponde No a venir a decir cualquier Lo cosa acá. concreto que se debería haber hecho en cualquier consorcio de edificio, en cualquier conflicto, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional deberían haber tenido una mesa institucional Existió de esa diálogo mesa, Roy y se Cortina. asustaron los dos Existió, no después de la el único que tormenta se de asustó 11, fue no hay Mauricio otra Macri, explicación. Roy Cortina. O No, está defendiendo a Mauricio Macri vos ahora. No, yo no Claro estoy que lo está defendiendo. Vos firmaste el defendiendo. acuerdo este con Macri. No, Vos firmaste el acuerdo este con Macri. esto Y es lo tu que vos presidenta
Y mi presidenta mandó un proyecto al Congreso de la Nación. Con Mauricio Macri, y ahí se va a plantear. De bonaerenses vamos y de a ver porteños ustedes, que utilizan... el Pino Solanas y el socialismo, cómo va a actuar y discutir en el Congreso Nacional junto con los diputados del PRO, que ahora están mirando ahí. Mónica, que es una vergüenza apelar al federalismo como apela hoy vergonzosamente la presidenta. Eso es una falta de respeto. La ciudad de Buenos Aires, yo te doy una cifra que a vos te va a impactar, quizás